Lo que pasa, por ejemplo, es que uno es el celo. Toma en cuenta que a la edad que tienen estamos hablando del complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Dependiendo de cuál es el sexo del niño o niña. Y esto, de cierta manera, genera una pugna territorial. O sea, ¿quién es al final de cuentas el hijo de mamá? ¿No? ¿Me atiende a mí más? ¿Le atiende más a él? Generalmente los padres actuamos por un simple criterio. Le damos más atención a quien consideramos que necesita más atención, ¿no? Entonces, si un niño, entre comillas, está más desarrolladito que el otro, siendo hermanos de la misma edad, entonces obviamente esa diferencia que yo genero en atención al que necesita más de ella, generan celos, ¿no? Y obviamente son pugnas territoriales. Esta es mi mamá, ¿por qué está más tiempo contigo? ¿No? Entonces esos son aspectos bastante importantes que hay que tomarlos en cuenta el momento de poder educar a gemelos, ¿no? Ahora, hacía una pregunta la televidente, le mandamos un fuerte abrazo allá desde donde nos escribe, sobre año y medio mi bebecito, ¿no? Mi bebecito ya están peleando, de alguna manera ya lo habías respondido, pero a ver, señora, atenta, aquí está Gary que le va a indicar cómo tiene que actuar en adelante. Claro, lo más lógico es que en este momento la violencia entre los hermanos es igual que las malas palabras. Cuando son niños y dice una mala palabra un niño, a la mayoría de los adultos les causa gracia. Ay, mira, ha dicho esto, juá, 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 juá. Pero ya cuando dice a los 15, 16 la misma palabra, toda la gente se enoja. Entonces, si desde pequeños yo le permito golpear a su hermano y río y digo solamente, ay, ¿qué puedo hacer? No les puedo reñir, no les puedo hacer. Y cuando lo más lógico es separarlos y no tienes que golpear, es decir, no se hace. Y un niño de 1 año y medio va a entender no por lo que le digas, sino por la actitud que vas a tener. No puedes lastimar a tu hermano, pero es la actitud. Pero si tú dices, ay, no, tienes que hacer a tu hermanito, no hagas, el niño dice, no entiendo lo que me estás queriendo decir, no sé si le tengo que hacer o no. No hay una sanción, no hay un alejamiento de los hermanos de manera definitiva. Algo muy fundamental es, ahora mucho estoy trabajando han aparecido muchos de estos casos, es el tema de decirles a los papás siempre, ¿qué modelos son? Y los modelos, yo soy un modelo 73, por ejemplo, y tienes que educar un modelo 2000, o 2002, 2003, entonces tienes que responsabilizarte de hacer un F5 tú, como modelo 73 en mi caso, y empezar a actuar que los modelos 2000, 2005, nosotros somos generación X, los dos modelos 2000 son generación millennials, están en otras cosas cuando la tecnología, están haciendo un montón de cosas donde ya el contacto personal físico cada vez está más distante. Y los modelos 73 decimos, ¿cómo esta sociedad está cambiando? Los niños, ya no nos reunimos para tomar un café, pero es que la sociedad cambia. Y no podemos pensar, mi madre modelo 40, lo mismo pensaba cuando yo he nacido, que quiero que mi hijo sea modelo 40. Pero cada vez nos tenemos que dar cuenta que nuestros hijos cambian, pero los principios y los valores no van a cambiar. Y esto está en el respeto como hermanos y como familia. Tú hablas de algo que es muy interesante y el ejemplo que pones es maravilloso. De modelo 73, habrá un modelo 60 que nos está viendo en este momento, un modelo 80, padres más jóvenes, modelo 90, ¿no es cierto? Pero que es como se hace en los programas estos famosos de la televisión, ¿no es cierto? Cómo se recondicionan autos de los años 50 incluso. Correcto. Y salen a hacer autos, pero de película, mucho más potentes incluso que los más modernos que hay. Ese recondicionamiento de los vehículos a los que hace referencia con acierto Gary aplica también en lo que significa una formación de nosotros como padres para adquirir más conocimientos, reacondicionarnos aquí, ¿no es cierto? Leer más, prepararnos más cuando estamos sintiendo que nuestra imposibilidad de comunicarnos con los hijos está siendo parte del problema. Sabemos que es un problema, tenemos ahí, se pelean, pero no tenemos la capacidad de resolverlo porque nos falta el vocabulario, el hablar, no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados al golpe, al palo. La importancia, Gustavo, de ese diálogo. Pelean los hijos y no dejar sencillamente que todo se resuelva con que has hecho mal, que eres un idiota, que esto, que el otro, no pegues a tu hermano. Ponerlos a dialogar entre ambos. Compartir un momento de charla para que ellos expongan sus argumentos y de ahí surja la solución del problema. Esto puede funcionar muy bien. Generalmente, por ejemplo, nosotros lo que hacemos como padres siempre es castigar al que más daño se supone que ha hecho, ¿no? O sea, y nosotros lo vemos inclusive en las escuelas, ¿no? Y no siempre puede ser el que originó el problema. Correcto, ahí nos damos cuenta de algo, ¿no? En las escuelas o inclusive en la misma familia. ¿Quién es el primero en llorar?
es el que más daño ha hecho, ¿no? O sea, generalmente es, ay, es que empieza a llorar, y, uy, sí, no mi puedes hermana se va a acordar le dio duro, ¿no? Entonces, esa persona que más daño hizo es la primera en reaccionar negativamente, ¿no? Y los padres nos dejamos guiar por eso. O sea, pensamos que quien llora es el que más daño ha recibido. Entonces estoy revictimizando a mis hijos. Es muy interesante cuando hablamos del bullying, ¿no? El bullying viene de una palabra compuesta. Bull, toro, in, dentro. Entonces, son esas emociones negativas guardadas, esas cargas emocionales que tarde o temprano terminan explotando, ¿no? Y se reflejan en el acto de violencia hacia otra persona. Estas cargas emocionales vienen desde la familia también. Entonces, puede ser que yo sea el más agresivo dentro de la familia, pero si empiezo a maltratar a mis hermanos que no son agresivos, tarde o temprano ellos van a reaccionar en contra mía. Muchas veces confabulan entre dos, entre tres. Los que tenemos más de un hermano posiblemente recordamos, ¿no? Al más bravucón lo revientan dos de los otros, ¿no? O de lo contrario, todas las hermanas terminan agarrando y golpeando al hermano que posiblemente abusa de ellas. Claro. Entonces, el hecho de la exposición de motivos es muy bueno, ¿no? Pero hay que aprender a comprenderlo desde la perspectiva que cada uno de ellos tiene. Y a veces nosotros como adultos lo que queremos es plantear nuestra propia perspectiva y no dejamos que ellos desarrollen herramientas socioafectivas. Porque de ellos mismos puede salir la solución, ¿no? ¿Qué harías tú, Pepito? A ver, Correcto. Has pegado a tu hermano. ¿Qué harías tú para resolver esto? Tú, Pedrito, ¿qué harías? ¿Qué pasó? ¿Dónde te has equivocado en algún lado? ¿Tú te equivocaste en algún lado? A ver, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué propones para resolver esto? Porque es cierto, de los niños puede salir la solución cuando nosotros como padres quizá no estamos lo suficientemente capacitados, incluso con esta generación de los millennials de las que nos habla acá Gustavo, Gary, que nos sacan una gran ventaja. Es muy cierto. Así es. Bueno, Gary, habrás tenido en la consulta seguramente casos relacionados a este tema de peleas entre hermanos que han llegado a requerir incluso de una terapia psicológica. Sí. Generalmente, bueno, ahora estamos viendo, generalmente se da del varón, a veces hacia las mujeres, cuando el varón es mayor y aparece la menor de 4 o 5 años después, o aparece otras más, porque el varón o la primera hija o el primer hijo ha perdido su reino, entre comillas, por así decirlo. Entonces empieza a pelear, empieza a discutir. ¿Y cuál es el problema? No son los niños, siempre digo, el problema no son los niños. El problema son los papás, las mamás, que no es que no le expliquen, sino decirle, es tu hermano. O sea, si tú lo maltratas, es como que me estuvieras maltratando a mí o a tu papá, porque es parte de la familia. Y no tienes que gritarle, no tienes que ponerlo en corresponsabilidad de, ven, vamos a cambiar pañales, vas a cuidar a tu hermano, porque, bien lo decía Gustavo, no es responsabilidad de los hermanos cuidar en esa etapa a los hermanos. Más adelante serán familia y se van a proteger, pero cuidar en ese momento es parte de los papás. Por ejemplo, en algunos momentos yo he recomendado a los papás que les digan, sin necesidad de pelear, han peleado, ok, un plato, como me lo han hecho, un plato de comida, una cuchara, 3 cucharas tú, 3 cucharas el otro, por una semana. Porque quiero que entienda que la idea es que ustedes, yo me muero, él se muere, todos morimos, los que van a quedar al final juntos son ustedes y se tienen que apoyar. No usas violencia, ay, ¿por qué voy a comer? Una taza para tomar desayuno, una taza para almorzar, para un plato para almorzar. No es generado así, no lo has tenido que maltratar. Inclusive puedes poner que duerman juntos, que estén juntos, no se van a hablar, perfecto, no se hablen, porque respetas el enojo de tus hijos, porque háblense, tienen que hablar, pedirle disculpas. Generas más resentimiento, más daño, más odio. Siéntense juntos y en el momento que tú los dejas, por lo menos a los modelos 2000 hacia adelante, tú los dejas discutiendo con un celular, una tablet, van a empezar, ya estás jugando esto, y listo. Pídanse disculpas, y ahí les dice, se dan cuenta cómo ustedes pelean por tonteras cuando en realidad deberían estar juntos. Y hay algo muy cierto, que los niños adolescentes ahora pueden pelear mucho, pero al final están juntos. Pero eso va a depender exclusivamente del papá, de la mamá o de la persona que los cuide a estos adolescentes o a los niños, porque no les podemos responsabilizar a ellos cuando es responsabilidad de adultos. Así es. Yo les comentaba en el momento del corte una estrategia, bueno, una técnica, o llamémosle un hábito en casa para tratar este tipo de asuntos. Bueno, lo primero, y alguna vez tú mismo hablaste de esa terapia del amor que tiene que haber en la casa, ¿no es cierto? En casa,
las palabras que más se pronuncian son te amo, Exacto. te quiero, hijito, te adoro, que esto, que el otro, pero cuando hay que actuar con energía y hay que poner un alto a las cosas, hay que también elevar la voz, como tú mismo, como gran especialista de la materia que eres, Gustavo, lo has admitido. Yo también elevo la voz, pero explicándoles luego del por qué esa actitud. Lo que bien dice Gary, ¿no es cierto? Ustedes van a quedar en el mundo solos después de nosotros, que los padres no vamos a estar siempre ahí para estar intermediando en sus diferencias. Prepararlos para un futuro en el cual ellos tienen que saber valerse, defenderse, un futuro en el cual tienen que proyectarse para grandes realizaciones. Amor, mucha comprensión, mucha comunicación. Y para los padres yo creo que debería ser música toda la bulla que se escucha en casa, incluso en los momentos de algunas diferencias, como en los momentos en que los niños se ponen a jugar. Porque cada momento ese es música. Disfrutemos a nuestros hijos e impulsémoslos siempre para que salgan adelante. Mira que yo creo que es importante que los padres no tengamos miedo al conflicto entre nuestros hijos. Ellos tienen, como dice Gary, que aprender a resolver sus propios conflictos. Cuando nosotros en algún momento tratamos de educar a nuestros hijos a través de esa rigurosidad, sin poder comprender qué es lo que realmente está pasando con ellos, ahí es donde hemos perdido como padres el horizonte. No se trata de que nuestros hijos no peleen, se trata de que si pelean o discuten en algún momento, las soluciones sean rápidas. Como dice Gary, ¿no? Un rato pelean, discuten y a los 5 minutos están nuevamente juntos y jugando. Eso es muy normal. Eso es normal. Efectivamente, muchas veces nosotros tenemos que levantar la voz para decir basta y después explicarles qué es lo que está pasando. Obviamente, llega un momento en el cual a veces nosotros como padres sobreexcedemos un poco la característica del castigo, ¿no? Ya no damos una sanción, sino otorgamos un castigo. Y ahí es donde ese castigo desproporcionado hace que el niño o el adolescente vaya cargándose emocionalmente en contra de un culpable, que puede ser su padre, puede ser su madre por no defenderle, o puede ser su hermano que causó el problema. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos podido identificar eso entre ellos? Una de las mejores cosas que posiblemente nosotros hemos podido hacer, y te lo digo como una experiencia personal, es dejar que nuestros hijos aprendan a resolver los problemas y observarlos de manera distante a ver cómo lo hacen. Y un poco después, conversar con ellos sobre cuáles son sus malestares. Ellos se enojan, dejan de hablarse, pero vuelven a hablarse entre chiste y chiste. Y creo que eso es bastante importante porque te das cuenta que les has dado un buen ejemplo. No voy a negar, nosotros tenemos que educar con el ejemplo. Entonces, si nosotros vemos como hijos que padre y madre están todo el tiempo, ¿no?, discutiendo, peleando y demás cosas, obviamente que los hijos también van a empezar a generar eso. O de lo contrario, se genera una situación adversa donde tanto los hijos empiezan a asociarse y empiezan a protegerse solos, pero empiezan a descalificar a sus padres. Y ahí es donde los padres perdemos autoridad. El momento en que perdemos autoridad, como en algún momento lo dijo Gary al principio, es el momento en que nosotros hemos perdido esa capacidad de ayudarles a resolver conflictos.